¿vale? Pues bienvenidos a todos. Os preguntaréis qué hace Juan ahí sentado. Sí. Pues la verdad tengo el gran honor y orgullo de estar hoy presentando a mi chico, pero hoy en su faceta de escritor, la verdad no puedo estar más contento. Así que quería daros de verdad las gracias a todos, a cada uno de vosotros por estar aquí. Todos compartimos de una manera muy especial un vínculo, una conexión con Isaac, y yo creo que se demuestra que aquí somos todos que venimos desde de diferentes familias, encuentros, momentos que han pasado por la vida de Isaac, y yo creo que al final esto habla mucho de la persona que es él, ¿no? Y yo también especialmente hablo de forma muy personal, como su pareja y como su compañero de vida. Nos llena de mucha felicidad y orgullo poder vivir este momento tan especial y tan único. Así que nada, hoy os damos oficialmente la bienvenida a la presentación de Renace para ser tú de Isaac Díaz. Bueno, entonces, antes de entrar en materia y entender un poco la inspiración detrás del libro, quería contaros un poco de Isaac, ¿vale? Isaac es doctor en psicología y lleva 10 años trabajando como psicólogo experto en áreas como el trauma, el apego, la disociación, la dependencia emocional y recientemente el abuso narcisista. Su gran pasión, y de verdad que lo ha hecho así en los últimos 10 años, es ayudar a los demás, ¿vale? Y es verdad que es algo en lo que pone mucho empeño y es verdad que ha acompañado a muchas personas en su proceso terapéutico. Y por ello también en el 2020 decide lanzar, emprender su plataforma Isaac Díaz Psicología. En plena pandemia, oye, como un gran emprendedor con ese valentía que le caracteriza, donde con la ayuda de sus psicólogos colaboradores han ayudado a más de 500 pacientes. Así que yo creo que se dice poco, pero es verdad que ha sido un gran hito y una gran prueba de su espíritu emprendedor y de sus ganas de ir más lejos. Entre sus grandes proyectos destaca el método Renace, ¿vale? Que es además una de las grandes fuentes de inspiración de este libro. Y además de ayudar a sus pacientes, también supervisa a otros psicólogos y también es un gran difunde. Yo siempre le digo que es un influencer, aunque sé que no te gusta mucho la palabra, pero sabemos que al final, por ejemplo, en redes como Instagram, cuenta con 125.000 seguidores y es verdad que tiene una gran responsabilidad porque está llegando a muchas personas, ¿no? A nivel personal, también quería destacar, simplemente para aquellos que no habéis tenido esa oportunidad también de conocerle en persona, Isaac es una persona muy divertida, un gran bailarín y sobre todo una persona muy sensible, honesta, leal y muy auténtica. Y creo que hay un extracto de su libro que lo describe muy bien y os lo voy a leer, simplemente para que lo veáis. Esto no Ah, estaba en el guión, ¿eh? me tenía que guardar unas bajo la manga. Entonces, amar mi parte masculina y femenina por igual para sentirme pleno, que solo tengo que ser yo. Y ser yo implica abrazar a ese Isaac con ambas energías, que puede vivir y disfrutar del mundo solo, que no siempre necesita a los demás, que puede ser vulnerable y mostrarse inseguro sin sentir miedo, que no necesita la perfección para ocultar la vergüenza de la intimidad, porque la intimidad no es peligrosa. La intimidad y la vulnerabilidad son oro en estado puro. Y esto es Isaac. Así que sin más, si os parece, vamos a entrar con algunas preguntas sobre el libro, que yo creo que también es un poco lo que nos trae aquí, para que, y además que también él nos cuente esa inspiración. Así que nada, Isaac, cuéntanos en primer lugar, yo creo que es un poco lo que nos interesa a todos, cuál es la inspiración de tu libro, ¿no? ¿Cuál es la inspiración detrás de Renace para ser tú? Y sobre todo, ¿qué lo hace tan único y tan especial? Ujú. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por tus palabras y por ese extracto fuera del guión. También quiero agradeceros a todos, tanto familia como amigos, como otras personas con las que tengo una conexión súper especial que estáis aquí. Para mí es un día súper importante, súper bonito. Y bueno, creo que se nota, ¿no? que, que estoy bastante emocionada a ver si esto me deja, bueno, pues comentaros un poquito cositas del libro. Y nada, eso, que gracias de corazón a todos. Y bueno, en cuanto a la pregunta que me hacías, ¿no? De dónde surge este libro. Bueno, creo que este libro surge principalmente
desde un lugar de mucha verdad, que ha sido contar mi historia, sublimar mi dolor y acercarla al resto de personas también para que puedan identificarse con esta historia y sanar desde el cuerpo, sanar desde la emoción. Yo siempre he estado muy cansado de terapias intelectuales, terapias que racionalizan, terapias que dan tips, y para mí no hay nada que te conecte más con tus raíces, con tu profundidad, con tu dolor, que ver reflejado el dolor en la historia de otro. Entonces, el libro surge de ahí y por supuesto también surge principalmente después del método Renace. Porque para mí el método Renace también surgió de hecho una idea de siento que no estamos llegando a todo el mundo con la terapia individual, siento que tengo una misión que es llevarlo a más gente y por eso hacer programas en grupo que pudiesen cubrir a muchas más personas. Y el libro viene a esto también. El libro viene a alcanzar y a llegar o a llevar esta misión de vida tan bonita que es que cada uno pueda ser auténtico, que pueda sanar, que pueda tocar sus heridas, tocar el fondo y renacer para, sí, al final poder ser auténtico, quererse a uno mismo con inseguridad, con seguridad y escoger una pareja que refleje todo esto, ¿no? Que no refleje otras cosas y otros traumas. No sé si he respondido a las preguntas o me he ido por las ramas, pero No, sí. ha sido muy claro. También es verdad que creo que es muy interesante, no sé si habéis tenido también la oportunidad de ver un poco la estructura del libro. El libro tiene diferentes partes y sobre todo es muy bonito ese viaje en el que lo acompañas en las diferentes etapas, ¿no? En la infancia, la adolescencia y la vida adulta. Y yo creo que esa parte destaca especialmente de tu libro. Uh -huh. Este libro, y lo comentas en algún fragmento, no es un manual, sino que dices que es un viaje. Uh -huh. Entonces, explícanos un poquito más cómo se estructura el libro y por qué es un viaje de descubrimiento de tu esencia. Bueno, el viaje es un poco una metáfora del proceso de sanación que creo que lleva cada uno. Todo comienza en la infancia. La infancia somos nosotros mismos con esa genuinidad que nos caracteriza con esos niños interiores, pero lamentablemente tenemos que adaptarnos al sistema que tenemos en casa. Yo siempre digo que quede súper claro esto, que al final los padres lo hacen lo mejor que pueden. Yo jamás he conocido a un padre que quiera hacer daño a sus hijos, pero muchas veces también los padres cargan con sus propios niños heridos. Entonces eso hace que nosotros como niños pues tengamos que adaptarnos a ese núcleo familiar. Y por bajarlo un poquito a tierra, que ya me conocéis, ¿no? Si, por ejemplo, yo crezco en un lugar en el que mi madre o mi padre ha sufrido una pérdida y está muy triste y está en depresión, a lo mejor yo como niño soy una persona súper espontánea y súper alegre, pero tengo que sacrificar esa alegría porque tengo que estar triste o tengo que estar cuidando de mi madre, con un rol de cuidador, ¿no? Entonces eso ya me está haciendo perder trocitos de mi esencia y generarme máscaras, en este caso una máscara de cuidado hacia un progenitor. Y claro, entonces seguramente lo que va a pasar por familiaridad es que luego atraiga parejas a las que también tenga que cuidar, ¿no? Porque es lo que se me ha quedado en mi sistema nervioso. Entonces, el viaje comienza en identificar tu infancia, lo que fuiste y lo que tuviste que quitar de ti, o más bien poner esas capas. Luego pasa por la adolescencia, en la que si tenemos suerte y figuras de apego positivas, podemos transformar ese dolor o retraumatizarnos, ¿no? Y a lo mejor resulta que tenemos a un mejor amigo que sufre otra pérdida y otra vez vuelvo a ser también cuidador y vuelvo a quedarme con esa idea de que el amor solo es posible cuando cuido, y la realidad es que el amor es posible de muchas maneras y sobre todo siendo tú. Y luego llega, como decía, la parte adulta en la que, bueno, pues vienen estas parejas para hacernos conscientes de muchísimas cosas. Y si en casa, pues mis padres no han podido estar disponibles porque trabajaban muchas horas o porque no sabían relacionarse con sus propias emociones, pues a lo mejor se me queda dentro una sensación de vacío y de soledad. Y por eso luego para mí es muy familiar estar con personas que les cuesta comprometerse, que les cuesta mostrar la vulnerabilidad, personas al final con las que también me estoy sintiendo sola o solo. Entonces, el viaje es darte cuenta de dónde vienes, hacia dónde quieres ir una vez que ya eres consciente de esto y cómo la pareja te muestra, ¿no? Y te hace espejo de todo eso que tú tienes que sanar dentro de ti. Sí, y diría esto, de ese viaje de transformación. Pues es un gran viaje de transformación. Si te parece, incidamos un poquito más en las diferentes etapas, ¿no? Y es verdad que, por ejemplo, el libro incide en muchas ocasiones en sanar a tu niña herida, en abrazarla, en escucharla. Cuéntanos un poquito más en detalle cómo esa infancia
condiciona la vida adulta y cómo podemos efectivamente sanar a esos niños heridos que todos de una u otra forma llevamos. Bueno, creo que hay una parte y es darme cuenta de qué estoy haciendo para protegerme de ese dolor de infancia. Eh, Ya he puesto el ejemplo de cuidar a otros, ¿no? Para no sentirme solo. O muchas veces me da vergüenza ser yo mismo porque a lo mejor, yo qué sé, mi hermano o un profesor de colegio me ridiculizaba cada vez que yo hacía una broma, entonces me oculto y me pongo una capa, ¿no? Camaleónica, que es la capa que yo utilicé durante mucho tiempo, ¿no? Después de cuando me hicieron el bullying. Entonces, se trata de quitar esas capitas defensivas para adentrarte en ese dolor que hay debajo, que tiene mucho que ver con el abandono, con el rechazo, con la humillación, con la vergüenza. O sea, sanar va de enfrentarse, de meterse en el fango. O sea, va de sentir la tristeza, sentir el enfado, sentir el miedo y transformarlo en algo mucho más bonito, como es el amor, la seguridad, la compasión. Entonces, sanar no es un proceso mental, está bien identificar las cosas. Sanar es un proceso que tiene que ser sí o sí emocional y transformador, no hay otra manera de hacerlo. Bien. Entonces, cuando vuelves a la infancia y te pones en contacto con ese dolor, te reconcilias con ese niño y con lo que siempre necesitó ese niño, que fueron muchas cosas. Y esas cosas pueden ser abrazos, pueden ser tiempo de calidad, pueden ser hablar de tus emociones, puede ser haber jugado en el parque con ese niño. O sea, a veces pensamos que trauma son insultos o palizas. Trauma son muchas pequeñas cosas y muchas cosas que a veces no suceden y se quedan marcadas. Entonces sí, es volver a ese lugar para ahora, siendo adultos, transformar ese dolor en algo mucho más bonito. Renacer. Por eso se llama renacer, porque Es- literalmente mueres en el dolor sin ser pan para poder, ¿no?, aflorar con tu verdadero tú, que realmente yo no entiendo que desaparezca tuyo, está sepultado por tus roles, tus máscaras, pero siempre está ahí, siempre se puede recuperar. Luego, si seguimos en este viaje, nos ponemos en la adolescencia, ¿no? Ujú, Y especialmente esta parte fue muy emotiva. mm, Yo creo que todos empatizamos mucho contigo en esta parte, porque yo creo que es la parte en la que más desnudas tu historia personal en el libro. mm, Y a la hora de empatizar, empatizas de forma un poco muy emocional con sobre todo la parte del bullying, la parte en la que no se te aceptaba por tu orientación sexual, difícil. Eh, Dedicabas muchas líneas a esto de tu historia. ¿Cómo consideras tú que es la mejor forma de acompañar a estos adolescentes que están pasando por estas etapas tan difíciles en ujú, este proceso tan importante de sus vidas, ¿no? ¿Cómo acompañarles principalmente? ujú. Bueno, yo creo que ser víctima de bullying no solo es porque eres homosexual, creo que casi todo el mundo, bueno, no sé, seguramente los que estamos aquí hemos sufrido insultos no solo por un tema de orientación sexual, puede ser por un tema de talla, de físico, de peso, de etnia, de raza, por cualquier cosa. O nos hemos comparado, ¿no?, con otras personas de nuestro entorno, también la sociedad nos lleva mucho a la comparación, al culto al cuerpo, a todo esto. Entonces, creo que, ¿qué podemos hacer para protegerlo? Pues darnos cuenta. Y yo creo que hay que darle visibilidad. Y hablo también desde lo que me pasó a mí. Yo lo oculté porque yo decía, es que hay una falla en mí por la cual se está metiendo conmigo, ¿no? Es malo ser homosexual. Entonces lo ocultaba. Y para que tú puedas descifrar eso como cuidador es muy difícil porque nosotros como adolescentes pues tampoco lo ponemos muy fácil, ¿no? Y creo que la mejor manera es que los propios cuidadores, padres, abuelos o las personas que estén cuidando a esta persona que sufre el acoso, es que hagan su propio proceso de terapia. Porque si yo puedo sostener mi propia emoción, sé cuando estoy triste, sé cuando estoy enfadado, sé cuando tengo miedo, energéticamente puedo leer qué le está pasando al adolescente. O sea, obviamente va a haber unos indicadores, un adolescente que no sale de la habitación, que se escapa a los videojuegos, que no expresa, que no habla, que a lo mejor no quiere ir al colegio, que tiene consumo, que tiene adicciones. Hay indicadores objetivos, pero para mí el mayor indicador es que tú como padre o como madre o como cuidador sepas leer eso que le está pasando. Y para eso tienes que saber leerte a ti, si no es imposible. Cuando te has dado cuenta, creo que hay que nombrarlo. Aunque al adolescente le cueste, le genere vergüenza, le genere culpa, hay que nombrarlo, hay que hablar de ello,
hay que buscar ayuda, si el colegio no responde, hay que cambiar de colegio. O sea, hay que hacer algo con eso, porque si no ese trauma se enquista y duele mucho. Y lo digo con razón de ser, ¿no? Y muchas veces luego nos condiciona para muchas cosas a la hora de relacionarnos, a la hora de ser nosotros mismos o de considerarnos como raros, ¿no? Distintos o femeninos, ¿no? Como tú leías al principio. Entonces, lo resumiría en darte cuenta de cómo te sientes tú para poder ayudar a alguien que se puede estar sintiendo de alguna manera. Muy claro. Y este viaje donde termina en la parte adulta, ¿no? Entonces, la vida adulta, sobre todo hay una frase que es muy interesante y creo que también la describes muy bien en tu libro, que hablabas que las relaciones son un espejo de nuestras heridas. Entonces, es verdad que algo ya has comentado en la introducción, pero si nos puedes compartir un poco más, ¿a qué te refieres con el hecho de que nuestras parejas son nuestros espejos? Bueno, voy a meter un poco de teoría del apego, no os aburráis. Teoría del apego para mí, y lo digo mucho, es una teoría de vida. Es decir, lo que vivimos con nuestros cuidadores nos marca, no nos condiciona porque lo podemos transformar. Entonces, el cómo yo me veo, el cómo yo siento, el cómo veo el mundo, depende de cómo mis figuras de apego me lo transmiten. Entonces, antes ponía varios ejemplos. Ponía a una madre con depresión que hace que el niño entienda que el mundo es de fuerte, yo tengo que cuidar, y de débiles. Entonces, luego resulta que acabo con niños en cuerpos de hombre o niñas en cuerpos de mujer. Y acabo con gente que tiene adicciones, que tiene problemas, porque los tengo que cuidar, porque he entendido que el amor es eso. Si tengo padres que a lo mejor me instan a ser perfecto, me humillan, me generan vergüenza, pues obviamente, ¿con qué tipo de pareja puedo acabar? Pues con una pareja narcisista. O sea, al final, lo que tiene trauma es que aquello que nos ayuda a sobrevivir en ese vínculo infantil, por familiaridad, es lo mismo que vamos a hacer en el resto de los vínculos de pareja. Entonces, es una cosa que no elegimos, por eso no hay que sentirse culpable. El sistema nervioso se adapta a la supervivencia, es automático. Entonces, cuando somos pequeños, pensar que los bebés se mueren solos, o sea, necesitan un cuidador. Entonces, si para mi padre es importante que me avergüence para ser perfecto, pues tendré que ser perfecto. Si para mi madre tengo que cuidarla, tengo que cuidarla. Ahora mismo no se me ocurren más ejemplos, ¿no? Seguro que se me ocurrirían muchos más en otros momentos. Pero lo que quiero decir es que al final es como si el propio sistema nervioso, el propio cerebro, estuviera buscando encontrarse otra vez con la misma relación de pareja y con la misma historia que tuvo en la infancia, con el objeto de poder resolverla, ¿no? Entonces es como, em, si mi padre tenía adicciones, entonces yo vuelvo a estar con una persona con adicciones a ver si así esta persona sana, la cuido y me quiere. Pero la realidad es que la persona con adicciones no mejora y eso no pasa. Entonces vuelvo a replicar la historia que viví. Entonces, como un círculo que nunca termina, ¿no? Entonces, la pareja, siempre lo he dicho, es un regalo y os va a chocar, pero sobre todo cuando es una ruptura o cuando hay un conflicto, porque es la manera y es el motor para darnos cuenta de lo que ocurrió cuando éramos pequeños y de lo que tenemos que sanar ahí, incluso en la adolescencia. Y luego, cuando ya eres consciente y cuando ya sanas, entonces la pareja sí está para hacerte feliz, pero antes no. Y es un proceso que, bueno, pues lleva su trabajo personal. Entonces, cuando hablo de espejos, hablo de que la pareja es el espejo de toda tu vida, de todos tus conflictos, todos tus traumas, todo tu ser. Lo que elegimos no lo elegimos por casualidad, lo olemos. O sea, siempre, esto es una frase que dice un experto en trauma, que es Gabor Mate, y es que solo podemos estar con la pareja que está en nuestro mismo nivel de resolución de trauma. Entonces, al final, yo estoy eligiendo algo que tiene que ver con algo que no es sanado o con algo que ya es sanado. Vale, entonces te voy a trasladar la pregunta que yo creo que 90% de las personas en esta sala estarán pensando. ¿Cómo Vale. encontrar esa persona sana? Le he pintado todo un poco negro, ¿no? Un No, poco oscuro. el elixir de la el elixir El del apego seguro. el elixir de la respuesta, ¿no? Pero sobre todo es decir, que si ya estamos en este punto, ¿cómo poder distinguir y cómo nosotros ser como muy buenos detectores entre una relación sana y una relación que no me va a aportar y que de hecho va a reabrir heridas de infancia? Bueno, creo que muchos de los que están aquí lo saben de mis programas o pacientes míos y al final siempre digo lo mismo. El ingrediente número uno para mí es que la relación es fácil y puede parecer como una obviedad, pero cuando se siente fácil, que todo fluye, por supuesto hay discusiones, hay conflicto, pero se resuelve, nos conocemos, avanzamos,
cuando no hay dudas constantes, cuando no hay enfado, tristeza, ¿no? Cuando todo es cambiante. Al final, cuando incluso lo lo catalogas como de aburrido, ¿no? Y claro, estamos tan acostumbrados a que las relaciones sean difíciles, que el amor se lucha, que el amor es complicado, que cuando viene una relación fácil que no nos mueve, nada de eso, es como, no estoy enamorada. Y es todo lo contrario, estás muy enamorada, porque además el amor es una elección que vamos haciendo. Entonces, un ingrediente es la facilidad, la sensación de equipo, la admiración, el no luchar por tener la razón, sino el poder entendernos, cada uno respetar la herida del otro, porque la realidad es que somos un equipo sanando, ¿no? Y hablo también incluso pensando en nosotros. Em, entonces, sí, o sea, yo creo que diría que es fácil y que te da paz y que te aburre. Es así. Y también es verdad que, simplemente por añadir, que también es muy importante ese proceso terapéutico, ¿no? Que también es verdad que cada Claro, uno, es decir, normalmente en tu proceso terapéutico también estás buscando vibrar, ¿no? Y creo que también comentabas en alguna parte del libro, vibrar en las mismas ondas o en la misma sintonía. claro, o sea, es que la pareja es el catalizador, ¿no? La ruptura, el conflicto, pero luego dices, vale, ¿y ahora qué? ¿No? O sea, ya soy consciente, ¿qué hago? Pues lo recomendable es ponerte en manos de un especialista, ¿no? En todo esto y que trabaje el trauma con perspectiva de cuerpo, de heridas y que no todo se te quede solo en la cabeza, ¿no? Y esto de verdad considero que es súper importante y lo repito mucho en el libro. O sea, una terapia en la que me están mandando tareas únicamente y estoy conectando a un nivel y no me estoy rompiendo, no estoy llorando, no me estoy enfadando, no me estoy cagando en la leche, no estoy sanando. Estoy sanando cuando me estoy abriendo en vulnerabilidad. Es ahí cuando me pongo en contacto con el dolor, con el fango, y entonces ya renazco. Ahí sí, en ese momento sí. Entonces sí, es importante el que podamos hacer terapia, bajo mi Eso punto de es. vista. Eso es. Mm. Y yo creo que una vez terminado este viaje, ya que hemos pasado por la infancia, la adolescencia, la vida adulta, ¿no? Y Ujú, conseguimos llegar a esa relación sana, ujú, que yo creo que es un poco el objetivo de, un poco de mucha parte de nosotros, que es encontrar esa pareja con la que puedes sanar y en la que puedes ujú. sintonizar. Isaac, qué se va a llevar el lector cuando ya termine esa última página y qué se va a llevar de ti en esos últimos párrafos o qué te gustaría que se llevase? Bueno, creo que eso a lo mejor lo pueden decir ellos en algún momento. Em, ¿Qué me gustaría? Que se llevasen que el libro les ha tocado, mm, que han leído verdad, que han leído autenticidad, que les ha movido, que no ha sido un libro de pautas y de autoayuda y de herramientas que también tiene, o sea, tiene prácticas somáticas, tiene ejercicios. Sí, que sea un libro que os transforme, de verdad, y que sintáis cosas y que, aunque penséis que es algo doloroso, os remueva, porque es que es ahí cuando realmente estamos empezando a sanar, cuando estamos removiendo un poco lo que sucede. Y es lo que quiero que se lleven, que se pongan más en contacto con sus propios cuerpos, sistemas nerviosos. O sea, que cada palabra que yo escribí en ese libro eh, era desde mi casa, pum, escribía y lo bajaba. O sea, no me dedicaba a hacer una mega organización intelectual, ¿no? Porque quería que fuese así. Como me llega desde mis tripas, lo pongo. Entonces, yo quiero que ellos se lleven eso. Es mi intención. O escribiendo, paseando juntos por Londres, por el También. río, también escribiste mucho Eh, en to- ese camino. Totalmente. Sí, sí, sí. ¿Hay algún fragmento que te gustaría compartir con ellos? ¿O alguna Sí, frase que sé que hay alguna, hombre, hay muchas frases, pero si hay alguna concreta que te gustaría sí. compartir? De hecho, la tenía aquí preparada. Bueno, es la frase del principio, pero que para mí es la clave. Creo que muchos ya la habéis leído, que viene de Jung, que para mí es un psicoanalista súper top, que me encanta, en el que baso todo mi trabajo. Y es que yo no soy lo que me sucedió, es yo soy lo que elegí ser. Que realmente una vez que nosotros nos hemos dado cuenta de nuestro proceso de trauma y de heridas, está bien que nos enfademos, está bien que nos pongamos tristes, pero ya está, ha quedado ahí y ahora yo elijo lo que yo quiera ser y lo que verdaderamente siempre he sido y que ha estado sepultado por todas estas capas, ¿no?, que yo me he contado para adaptarme a ese núcleo, que es lo que contaba antes. Muy bien, muy claro. Y ya está, ¿no? ¿Hay alguna otra pregunta? Yo tenía un par de preguntas preparadas, pero creo que también queremos escucharos. Si alguien Claro. quiere lanzarse con alguna pregunta, quiere clarificar algo, es el momento.
Adelante, sin miedo, preguntar lo que queráis, lo que os apetezca, lo que os surja o lo que queráis decir. Mira. Una pregunta para romper el hielo. Muy bien. Me gustaría saber cuánto tiempo te llevó a escribir el libro. Muy bien. ¿Cuánto tiempo? A ver, es que aquí hay un tema de timing, ¿vale? Entonces, claro, yo sabía que tenía un tiempo para escribirlo y tenía 6 meses. Pero os he de decir que no me ha costado escribirlo en 6 meses. Os puedo decir que en los primeros 2 meses ya estaba. O sea, me ha resultado muy fácil. Siempre he tenido mucha facilidad para comunicar y para escribir. Entonces, yo me ponía en casa por las mañanas, tú lo sabes, con mi música clásica, balatín, patatán, y lo bajaba y lo escribía. ¿He tenido momentos de un poco de bloqueo, de crisis? Sí, también ha sido así, pero ha sido bastante fácil. Con eso no quiero decir que sea un proceso fácil, porque también te pones en contacto con tu historia, con lo que quieres poner, con lo que no quieres poner, con que también hay terceras personas, ¿no? Es decir, hay que tener cuidado. Quieres ser riguroso también con la información que expones. Al final lo va a leer mucha gente. Entonces ahí están siempre como esas, no son miedos, ¿no? Pero esas responsabilidades que, bueno, las que tengo en mi día a día, también os digo, ¿sabes? Entonces, bueno, sí, es lo que diría, me llevo 6 meses, un poco menos. Adelante, guapísima. Un consejo para lo que tú dices, que hay momentos muy dolorosos, ¿no? Cuando estás en pleno fango, pero que son necesarios, esos momentos en los que te enfadas, estás triste, estás de todas esas maneras, cómo saber estar ahí también y poder superarlo. Muy buena esa pregunta, ¿no? Porque muchas veces, claro, nos metemos de lleno al trauma y es como, Dios, sácame de aquí, hago con todo esto. Bueno, creo que es importante contar con un buen apoyo terapéutico. Creo que es importante contar con una red de personas disponibles emocionalmente que no te digan, venga, todo muy bien, sigue para adelante, ¿no? O que te digan, sí, estás muy triste, pero tú ves que no están sintonizando contigo, es una cuestión muy energética. Apoyo social, apoyo terapéutico y yo creo que ahí también es muy importante las prácticas somáticas que tú en concreto ya conoces mucho, ¿no? Saber microtécnicas, truquitos, ¿no? Como los llamamos a nivel de cuerpo, respiraciones, a veces hay cosas como muy simples, el grounding, enraizarse, hay como, sí, esto, pequeñas técnicas, pero también fíjate en cuanto a esta pregunta que es súper importante, también hay que saber cómo abrir, ¿no? Todo ese proceso traumático. Los que han hecho conmigo el método Renace, ¿no? Saben que tienen todo un proceso, un poco a poco, ¿no? De ir conociendo sus emociones, su mundo interno. Hay un soporte grupal 24/7. Y yo voy como súper cuidadoso sabiendo que tengo que abrir, esto es como un cirujano, tengo que abrir, pero tengo que abrir despacio. Y si abro mucho, tengo que ver cómo volver a regular, ¿no? Entonces, creo que más bien la responsabilidad está en el terapeuta que está guiando el proceso ahí, ¿no? Pero si te ves totalmente desregulada, incluso también diría la medicación, ¿no? Es una parte importante como muletilla para llevar el proceso, pero también es importante remarcar que la medicación no va a quitar el problema, no va a sanar. La medicación lo que hace es estabilizar, pero tiene que haber un momento en el que esa medicación vaya desapareciendo porque queremos entrar en contacto con el dolor para integrarlo. Porque si no lo integramos, entonces seguiremos repitiendo las mismas cosas una y otra vez con las mismas parejas. Y creo que eso es lo que no queremos. No, ¿verdad? Dale. Mira, Claro. gracias por el libro. Estamos haciendo contigo un giro Sí. terapéutico con mucha práctica somática. A mí me parece personalmente una combinación brutal, precisamente por lo que hablamos, ¿no? De las tripas y en la que todas participamos en el proceso terapéutico. ¿Tienes algo previsto por ahí? Con respecto a eso, a tarot, algo, igual que ha sido el método Renace en grupos. Como otro programa 2.0. Sí, algo así que, sí. Que combine eso. O sea, me lo han preguntado mucho, sí, ¿vale? Y yo personalmente me está ayudando mucho. Hemos hecho 2 sesiones. En la membresía, claro, es verdad, sí. Sí, Bea, esa es muy buena pregunta. Lo he pensado muchas veces. Incluso en mi cabeza está la fantasía de algo presencial.
Está el tema de volver a hacer algo un 2.0 con los que ya hicimos la primera versión. Está en seguir haciéndolo, solo que he tenido que hacer un parón pues, por todo lo que me ha estado viniendo, ¿no? También de estar en otro país, volver. Pero sí, sí está en mi cabeza y lo veo necesario también, porque además es que me lo trasladáis. Entonces, sí, no te preocupes que habrá un Renace 2.0, ya veremos a ver qué hacemos. ¿Más preguntas? Pregunta. Hablas solamente de pareja, Ujú. pero ¿qué pasa con el resto de círculos? Familia, amigos, Muy buena pregunta. compañeros. Claro, las heridas de apego se activan especialmente con las parejas, porque son las personas con las que vinculamos en profundidad, pero también se activan con las personas con las que en la infancia hemos tenido un conflicto. Y te pongo un ejemplo. Si yo vengo de un papá súper exigente y súper demandante en el trabajo o en lo académico, pues a lo mejor me saca mucho iba a decir, de mi ventana de tolerancia. Bueno, me desregula mucho el hecho de encontrarme con un jefe muy demandante y muy exigente, porque me recuerda a mi padre. Entonces, no solo la pareja activa las heridas, es decir, cada escenario que tenemos al lado es una oportunidad de sanación, especialmente aquella persona que me está generando enfado, rabia, vuelvo a casa y la sigo pensando y me quedo, ¿no? Como triste, como pensativo. Y puede ser un jefe, puede ser un mejor amigo, o sea, puede ser un hobby en el que tenga un grupo. Todo puede activar las heridas, especialmente la pareja, sí, pero también esto. A veces también puede activarlo llevo toda la vida trabajando y no es hacer otra cosa que trabajar. Entonces paro porque me jubilo y de repente me toca ponerme en contacto. ¿Qué pasó en la pandemia? Se dispararon las personas que iban a consulta. Obviamente, ¿por qué? Porque había una situación de mucho riesgo, ¿no? Gente que se suicidaba, pero también porque mucha gente estaba en casa y no le quedaba otra que mirarse. Entonces, eso fue un disparador, por ejemplo. Un disparador es un evento que detona tus heridas. En el caso este que decía la persona que para, ¿no? Y que se jubila, claro, es que ¿qué rol tengo aparte de trabajar y hacer? O la persona que se muda de un país a otro y se ve desregulada porque se enfrenta a un mundo al que tiene que adaptarse y viene de unos padres que siempre la han mega protegido y no tiene recursos. Entonces, todo puede actuar una herida. Me centro en la pareja porque al final es lo más cercano, lo más fácil, lo que más suele generar, pero es todo. Muy buena pregunta. Súper buenas preguntas, la verdad. Ni preparadas, ¿eh? Ni preparadas, no, no, no. ¿Por ahí? Te vemos, te vemos. Una de las cosas que dices es sanar la herida, pero también para sanar la herida tienes que cogerme y decir tengo un trauma, pero hay mucha gente que tiene un proceso de negación muy grande y se niega a verse como víctima o se niega a ver que tiene un trauma. Entonces, ¿cómo dirías que la gente de alrededor que a lo mejor ve patrones un poco peligrosos en gente que esté pasando por una situación complicada, pero se niega a ver que está mal porque también se avergüenza de ello, empujarle o ayudarle a que pueda ir a terapia o que pueda curar la herida con la gente, a que pueda abrirse más y sobre todo a que no tenga tanto miedo de sanar, porque es verdad que una de las cosas que más frena es negar lo que te está pasando, negar que tienes un conflicto interno, por sea familia, amigos e incluso por ti mismo. Entonces, tanto con el libro como con la gente, ¿cómo dirías que se podría conducir a esa persona que no quiere aceptarlo? Muy buena pregunta, Silvia. La verdad es que estoy alucinando con estas preguntas. Claro, ¿qué pasa? Que hay gente que ha sufrido tanto que al final se forja no una coraza, se mete en un búnker. Se abre la tapa y empieza a salir todo, esa persona se desregula completamente. Y hay gente que nunca va a querer abrir esa tapa porque le da mucho miedo. Y eso tiene una consecuencia y es que esa persona probablemente va a vivir profundamente desconectada y seguramente vaya a sufrir mucho sin darse cuenta. Y aunque suene un poco duro, no podemos ayudar a quien no desea ser ayudado. Y lo que tenemos que mirar ahí es qué nos pasa a nosotros con esas personas que no desean ser ayudadas. ¿Qué heridas se activan en nosotros? Porque nosotros sí podemos trabajar ahí, en nuestro control, pero en la otra persona no. Podemos recomendarle un libro, podemos hablarle de que hemos ido a una presentación, de que alguien ha escrito, ¿no?
Pero normalmente es que cuando es un no. Y cuanto antes aceptemos que no se puede, pues no se puede. Y eso a la persona que está al otro lado le genera un sentimiento de frustración muy grande y de tristeza muy grande, porque es como pegarte contra un muro una y otra y otra y otra vez. Y quien acaba más dañado al final eres tú, porque no sabes cómo. Estás casi que estrangulando a la persona, pero despierta, pero mira, pero que tienes esta herida, pero si yo lo veo súper fácil. Ya, pero es que esa persona está muy protegida, lleva mucho tiempo sufriendo. Y luego hay gente que se protege desde la desconexión y gente que se protege desde el ego. No, es que no soy, a mí no me pasa nada, si yo estoy súper bien, sí, todo genial, sí. Bueno, pues vale, ok. No podemos hacer mucho más. La vida se encargará o no, o en otras vidas, pues veremos si la persona puede tomar conciencia o tenemos que poder soltar. Voy a decir es una pregunta, pero es un momento. También tiene que, ahora mismo, por ejemplo, nosotros que somos ya mayores, tenemos una visión distinta a lo que tenéis vosotros. Porque ahora la juventud, los niños pueden estudiar desde pequeños, pueden hacer carreras, pueden eso. Lo que en estas edades no hemos tenido muchos. Pues nada más que, como se decía entonces, sumar, hablar, o sea, sumar, restar las cuatro reglas. Total, Con eso total. ya estaba solucionado en aquel entonces. Y entonces hemos crecido como con lo que podíais. Con lo que podíamos y creo que nos hemos hecho casi más fuertes. Porque yo lo pienso ahora y digo, no te me dejaría. Espera, que... ¡Espera que voy! Te conozco y no te quiero dejar hablar. Entonces muchas veces lo pienso y digo, es que yo tenía 10 años y prácticamente no sabía nada más que sumar y restar, pues leer y escribir las 4 reglas, decía mi madre, que murió con 101 años. Y entonces, pues en eso estabas tan, bueno, ya sé lo que es, pero no, luego te das cuenta que hay otras muchas cosas que las tienes que ir aprendiendo, que las tienes que ir, pues sobre todo tus hijos son los que te van enseñando, porque ya tienen otra cultura, ya tienen otra manera de eso y entonces te van enseñando. Y al final ahora lo piensas y yo digo, pues yo me encuentro tan feliz. No he estudiado una carrera, pero sé mucho de la vida y yo me encuentro, pues... ¿Qué es para ti la fortaleza? La fortaleza, pues mira, muchas veces ponerme a llorar. Hay veces que a lo mejor, por lo que sea, hasta leyendo un libro o cualquier cosa, si me dan ganas de llorar, digo, pues lloro y me pego un llorón. Y pues eso es lo que hacemos esta generación. ¿También me lloráis mucho? Expresar las emociones. Bueno, pues expresar las emociones. Claro, estoy muy de acuerdo contigo. Es decir, claro, es que ahora mismo hay un boom de la psicología, hay recursos por todos lados. En redes, yo creo que también ya se habla mucho en la escuela, ¿no? De educación emocional, de muchas cosas. Entonces sí, ahí nosotros lo tenemos un poco más fácil, ¿no? Porque, claro, nos permite conocernos un poco más y vosotros, obviamente, mucho más difícil, ¿no? Porque también habéis construido una manera de funcionar de muchos años, ¿no? Entonces es normal que choque ver otra manera distinta, ¿no? De muchos años y por ti mismo, casi. Sí. Porque y por ti mismo. Tus padres no te quisieran nada, es que no eran estos tiempos, los padres estaban trabajando y tú te tenías que... Era lo que había. Era lo que había. Tu madre estaba trabajando, tu padre estaba trabajando, tú, pues mira, yo empecé a ir al colegio casi con 14 años y... Claro, claro. O sea, es que... Te vas enseñando tú mismo. En ese contexto, lo que toca, no sé si la palabra es ser fuerte o la palabra es desconectarte de todo aquello que genera en ti dolor, porque no va a haber alguien que pueda sostener todo eso. Pero ahora creo que lo que tenemos que fomentar es que cuando tú tengas un problema puedas comentárselo a tu cuidador, porque ahora, afortunadamente, con toda la información que hay, no tengas que cargar tú con todo ese peso sola. A mí se me parte el alma cuando yo escucho historias, porque la mayoría de mis pacientes son pacientes de edades pues, por ahí. Y historias de eso, tener que comerse todo solas, no poder expresar el dolor, y se me parte el alma. Y aquí hay personas que me cuentan esas historias y lo saben y me están escuchando ahora. Y ven reflejado en mi terapia online, ¿no? Mi cara de tristeza de decir, pero ¿cómo has vivido todo esto? Y has sido capaz
de llevarlo tú sola hacia adelante. Historias que yo digo, Dios mío, y es de verdad plena admiración. Pero muchas veces toda esa fortaleza, en el fondo es lo que te digo, es como una desconexión y ese dolor que está reprimido acaba saliendo siempre por algún lado. Por el cuerpo, por una enfermedad, por el SIBO, intestino irritable. O sea, el cuerpo busca la manera de expresar lo que está reprimido. Entonces, pues te he preguntado qué es fortaleza, porque a veces la fortaleza está teñida de estar en un búnker, que es lo que explicaba al principio, ¿no? Y luego está otra fortaleza que has dicho que me ha encantado, que es la de no hay mayor fortaleza que tener un par de estar aquí y decir estoy llorando y estoy vulnerable y estoy inseguro Sí. y esto es lo que hay. Para mí esa es la fortaleza y antes eso no se podía sostener porque en casa era, mira a tu padre, te pones a comer, trabajas, se va, adiós, hasta luego, si hablas te mete un tortazo y hasta luego. Ah, pero ¿dónde está ahí el margen para que uno pueda ser vulnerable? Pero entiendo el punto que me dices, ¿eh? Y creo que se puede aprender de las dos generaciones. Sí, yo soy una Y no irse persona al otro extremo tampoco. en ese sentido muy vulnerable. Te dije muy Lo sé, que me vas a contar. Bueno, Si ya te he me visto conoces, súper pero todavía emocionada. soy muy llorona, he sido siempre y yo no recuerdo ni me encuentro de que he estado, yo qué sé, pues no he podido ir al colegio nada más que nada, ya con 14 años, sin cumplirlo ya entré a trabajar y yo he estado tan a gusto, no me ha, ahora lo pienso y digo, jo, me hubiese gustado estudiar más, pero me siento que la vida que he tenido me ha enseñado mucho, Claro, me ha enseñado mucho total. y ahora, pues bueno, ahora a lo mejor, pues o sea, lo sabrás, ya sabes que alguna vez he escrito poemas, escribo mi Sí. librito de poemas y voy a ver si me lo encuentran y lo venden. Y ya, a mí me He venido encanta. a hacer negocio. Me encanta tu vida, tu historia, yo te admiro, y la he escuchado y sé cómo es Ya, ya. y me parece bien tu punto y creo que se puede llegar a un equilibrio entre eso, expresar y tampoco, ¿no? No sé cómo lo puedo decir, no ser capaz de regularse uno mismo, ¿no? O sea, al final encontrar un Claro. equilibrio también a veces de puedo sostenerme yo y ser mi ancla, pero a veces pues necesito que alguien me regule Y ser un también. poco consciente también, porque tú lo piensas y resulta, pues yo no pude estudiar mucho y trabajé muy pronto, pero luego lo pienso y digo que mis padres entonces sí que hacían sacrificio para tener 4 o 5 hijos y criarlos como se podía. Ya, Y entonces ahora digo, pues estoy tan contenta, estoy que al revés. pues muy bien. Que veo que casi eso te enseña, más Claro. que ahora. Que los chicos son muy majos ahora también, ¿eh? Que no. También es verdad que yo Aquí creo tú- que, también es verdad que aquí yo tú- creo, sí, que yo creo que no hay, la terapia no distingue de edades, no distingue No, Nunca es de tarde. géneros, no. no distingue de generaciones. Yo creo que lo bonito de la terapia es Por ahí eso, va. ¿no? Es que al final es muy democrática, ¿no? Y que al final, en cualquier momento de tu vida, siempre encontrar un buen terapeuta o encontrar un buen momento para conectar con alguien de forma muy cercana y Eso es súper emocional. buen punto. Yo creo que la edad no tiene que ser un condicionante para empezar un proceso. Yo he tenido pacientes con más de 80 años. Sí. Ahora no las tengo, pero las he tenido. ¿Y por qué no? O sea, si tú sientes que lo necesitas, a Eso veces es. pensamos que ir al psicólogo es como, "Ah, Dios, me pongo enfrente de una silla, me va a psicoanalizar y me va a preguntar de todo, me voy a desregular, me voy a súper incómodo. ¿Verdad?". Es esto. O sea, es una conversación, obviamente, Eso es. ¿no? Puede haber algunas técnicas, puede haber algunas preguntas que te hagan pensar, pero es que es tu espacio, tú estás pensando, tú estás sintiendo, es para ti. O sea, no es algo dañino. Obviamente, claro, esto es como todo, pues hay profesionales y profesionales y tenemos que encontrar un profesional pues que nos haga una buena evaluación, que trabaje también con esto que digo de no solo estar en la cabeza, sino estar en el cuerpo, que tenga su trabajo personal, o sea, esto es como todo. Pero la terapia no entiende de edades y es algo mucho más sencillo de lo que pensamos. Aquí hay psicólogos y entre nosotros lo hablamos, es decir, pero es que se piensan que es algo como, ¿no? ¿No? Y es algo tan humano y tan bonito y hablo desde mi perspectiva, ¿no? Y yo muchas veces luego pienso a mis pacientes y veo cómo puedo y qué puedo hacer y qué puedo preguntar y que, o sea, y forman parte de mi vida también de alguna manera, ¿no? Que luego desconectes ahí. Yo Sí. siempre he dicho que ha sido uno de los mejores regalos que yo me he hecho a mí mismo, por ejemplo, ir a terapia. Ha sido invertir en ti,
Y yo creo que es un buen regalo. ¿Te parece que una última pregunta? Sí, ¿Alguien perfecto. más por ahí? Sí, claro. Antes está que la pareja te da la felicidad. Llega un punto que la pareja te da la felicidad, pero la felicidad no tendría que venir de ti en lugar de otras personas. Ujú. Muy buena pregunta. Bueno, yo creo que somos seres de apego. Entonces, en nuestra biología está ser más felices cuando estamos con alguien. Entonces, claro, la pareja es un pilar importante de la felicidad, pero como tú has dicho, no es el único. Hay muchas maneras. Hay gente que la encuentra en el trabajo, que la encuentra tú mismo. Tú eres más de trabajo, de amistades, también mucho de pareja, ¿no? Pero ahí también va un poco la verdadera personalidad, la esencia que sale después de todo el trauma sepultado. Pero sí, no te quedes con la idea de que la felicidad solo es la pareja, ¿no? Porque si no, también es como, vale, y el resto del mundo ya no existe, se borra. No, o sea, hay más cosas. Pero bueno, para mí yo creo que es un pilar bastante importante. Pareja, familia, relaciones que te puedan nutrir. O sea, viviendo en tu casa solo en la sierra, va a haber gente que diga que es súper feliz, pero en el fondo estamos hechos para vincularnos. Entonces, de alguna manera u otra te lo va a pedir el cuerpo, ¿no? Cuando obviamente ya has sanado tu trauma, si tienes una coraza, ¿no? Y tienes un estilo de apego que decimos más evitativo, entonces la narrativa que tú te puedes contar es, si en el fondo yo puedo solo, la soledad me da poder, ¿no? Me sirve para conocerme a mí mismo porque todo el mundo es muy dependiente. Eso es una coraza, eso es una narrativa. O sea, la realidad es que somos más felices con la gente. Somos animales sociales. Ahí está el punto. Ahí está el punto. Pero es muy buena pregunta y complementa mucho con todo lo demás, ¿no? De que sí, nos podemos nutrir de varias cosas. Ha sido una conversación, la verdad, que yo creo que me quedaría un par de horas más aquí Sí, conversando yo creo que contigo, también. la verdad, Sí, si te a mí es que me parece. gusta mucho, sí. No, y la verdad está viendo, Y muy buenas preguntas. y sobre todo esta parte de una conexión, ¿no? Y lo sientes, yo creo que se nota mucho la energía. Sí, como más familiar, ¿verdad? Eso Más, es. sí. Así que nada, te cedo el testigo para que, sí, para que compartas las últimas reflexiones que quieras dar hoy y sobre todo eso, algunas palabras para los que hoy estamos aquí. Bueno, pues yo creo que reflexiones pocas, creo que ya han quedado como súper claro todo. Nada, pues agradeceros a cada uno de vosotros que estáis aquí. Os voy mirando uno a uno, aunque los del fondo no los termino de ver, hay gente que no sé quién ha venido. Y eso, que muchísimas gracias por participar en este día, por estar aquí con nosotros en este ratito de autenticidad, de conexión, bueno, de estar con este primer bebé que tengo por aquí, expulsado de mis tripas. Y nada, y si no hay más preguntas, pues yo creo que ya podemos pasar a la siguiente fase. Nada. Yo sobre todo agradeceros enormemente vuestro tiempo y el haber estado hoy con Isaac. Para los que lo conocéis de forma más, ya podéis saber cómo se ha preparado este momento. Además, prácticamente ni ha dormido. Hay un pequeño detalle, pero lo has hecho. La verdad es que he dormido bastante bien. Ha sido más por la mañana que ha sido como, Dios, la presentación. Así que ha sido un momento muy bonito, muy especial, muy único. Y si os parece bien, para cerrar, podemos hacer una foto grupal, el que quiera participar. Si alguien no quiere, oye, pues que no hay ningún tipo de problema. Y una parte importante que no te hemos agradecido a ti. Muchas gracias. Por estar en la presentación, por hacerlo también, por dedicarme esas palabras tan bonitas. Yo siempre recuerdo la parte, ¿no? De que al final tienes que admirar a tu pareja, ¿no? Y qué más bonito que estar aquí en un momento tan especial, ¿no? Y admirándole, que yo hoy decía, hoy vengo como palomo, con el pecho arriba. Entonces hoy así me noto. Entonces, si os parece bien, hacemos la foto. El equipo del espacio Dickinson, así que muchísimas gracias, chicas. También tienen unos ejemplares para aquellos que no los tengáis, también los tienen ahí para que Isaac lo pueda firmar, si os parece. Nos hacemos la foto y os vais acercando para que Isaac os pueda firmar el libro. ¿Parece?